12 de septiembre de 2025. Los astrónomos detectan algo imposible. Un objeto colosal llega a toda velocidad desde el espacio profundo. Su cola se extiende 5 veces el diámetro de la luna llena, eclipsando cualquier cosa vista desde Oumuamua. En cuestión de horas, se confirma un segundo visitante. Ambos se dirigen hacia el Sol para un paso cercano con apenas unas semanas de diferencia. Pero llegan desde rincones opuestos del cielo. Según los expertos, las probabilidades de esta doble entrada cósmica son literalmente astronómicas. La versión oficial: 2 cometas gemelos. Pero las pruebas apuntan a algo diseñado deliberadamente. Un objeto aún más enigmático está entrando ahora en nuestro sistema solar con una misión que nadie sabe explicar. ¿Se trata de un accidente interestelar o del primer movimiento en una operación secreta desencadenada por nosotros mismos? La respuesta empieza aquí. El 12 de septiembre de 2025, el instrumento S-SWAN de la nave SH captó algo que dejó helados a los astrónomos. Un nuevo objeto, brillante e inconfundible, atravesando el sistema solar. En pocas horas llegaron los primeros datos. Una cola que se extendía casi 2,5 a través del cielo, lo que equivale a unas 5 lunas llenas. Un tamaño inaudito para un cometa recién descubierto. Las primeras mediciones fotométricas lo situaban en magnitud 7,4, lo bastante brillante para ser visto con pequeños telescopios domésticos e incluso con algunos prismáticos. La noticia corrió como la pólvora, y los astrónomos aficionados se lanzaron a confirmar lo que habían detectado los satélites. En Australia, solo 2 días después del aviso, un observador capturó una imagen espectacular del objeto, una estela de luz tan larga que casi se salía del campo de la cámara. El 13 de septiembre, la Unión Astronómica Internacional lo hizo oficial, nombrando al objeto C2025-R2 con el distintivo SWV en honor al instrumento que lo detectó primero. En cuestión de un fin de semana, tanto la comunidad profesional como la amateur estaban centradas en él, compartiendo imágenes y mediciones de brillo a través de ambos hemisferios. Su tamaño y luminosidad desataron una ola de especulación. La mayoría de cometas descubiertos en la era moderna son débiles y apenas visibles, salvo con telescopios potentes. SW, en cambio, podía verse con facilidad si sabías dónde mirar. Su cola atravesaba la constelación de Virgo y se hacía más brillante a medida que se acercaba al Sol. La reacción inicial no fue solo entusiasmo, fue incredulidad. No se trataba de otro visitante helado de las afueras del sistema. Los datos no cuadraban con ningún precedente reciente. A medida que se acumulaban los informes, algo quedaba claro. SWAN estaba dominando físicamente el sistema solar interior de un modo que no se veía desde los tiempos de Hale-Bopp, o incluso antes. La comunidad amateur, a menudo la primera en detectar cambios de brillo o comportamientos extraños, ya debatía qué podía estar generando una cola tan larga y brillante. Por ahora, el objeto era simplemente demasiado grande, demasiado visible y demasiado rápido como para ignorarlo. Y a medida que los telescopios de todo el mundo seguían su trayectoria, la pregunta pasó de qué era a por qué había llegado ahora, y si su aparición no sería en realidad la primera pieza de un enigma mucho más extraño. C2025 en Rendon, oficialmente conocido como SWAN, no es el único recién llegado que está llamando la atención este octubre. Apenas unos días antes de su descubrimiento, otro objeto, 3I Atlas, ya estaba en camino, aproximándose desde una zona completamente distinta del cielo. La trayectoria de SWAN se remonta a través de Acuario, mientras que Atlas entraba desde la dirección de Sagitario.
En un mapa estelar, esos dos vectores de entrada están separados por más de una cuarta parte de la esfera celeste. Aún así, ambos objetos alcanzarán su punto más cercano al Sol, el perihelio, dentro de la misma ventana de 10 días. Para Swann, ese momento llega alrededor del 20 de octubre, a una distancia solar de unos 150 millones de kilómetros. Para Atlas, será el 17 de octubre, solo 3 días antes, pasando a unos 203 millones de kilómetros del Sol. Eso coloca sus puntos de perihelio a apenas 50 millones de kilómetros de diferencia, más cerca de lo que Marte llega nunca a la Tierra. Y no se trata solo de fechas coincidentes. La geometría es llamativa. Ambos objetos siguen órbitas muy inclinadas. La trayectoria de Swann está inclinada más de 60 respecto a la eclíptica, y la de Atlas es casi perpendicular al plano de los planetas. Sus ángulos de aproximación son tan diferentes que, por puro azar, las probabilidades de que crucen el sistema solar interior casi al mismo tiempo y a distancias solares tan similares son prácticamente nulas. Los astrónomos que siguen cometas de periodo largo y objetos interestelares están acostumbrados a llegadas aleatorias, dispersas a lo largo del calendario, con perihelios repartidos en meses o incluso años. Pero en este caso, los dos objetos más brillantes de la década están convergiendo hacia el Sol casi al unísono, cada uno desde una esquina distinta del cielo. El calendario añade otra capa al misterio. Mientras Swann y Atlas alcanzan su máximo acercamiento al Sol, los telescopios terrestres quedan en la práctica cegados. Entre el 8 y el 18 de octubre, el resplandor solar bloquea la observación directa, generando una ventana de oscuridad que cubre los días más críticos, justo cuando cualquier comportamiento inusual sería más visible. Eso significa que el momento de máxima proximidad, tanto al Sol como entre sí, ocurre fuera de nuestro alcance, sin manera de seguir los acontecimientos en tiempo real desde la superficie. Que dos objetos tan distintos, procedentes de orígenes tan alejados, alcancen el perihelio con apenas días de diferencia, a distancias solares casi idénticas y justo durante un periodo en el que el Sol mismo los oculta a la vista, desafía cualquier expectativa razonable de azar. En el lenguaje de la dinámica orbital, esto es un corredor, una ventana muy estrecha en espacio y tiempo, que ambos cuerpos ocupan a la vez. Si se trata de una coincidencia, de un vínculo oculto, o de algo deliberadamente diseñado, sigue siendo una incógnita. Pero la geometría por sí sola basta para hacer dudar incluso al astrónomo más escéptico. Atlas 3i llamó la atención no por su brillo, sino por la manera en que rompía las reglas. Los primeros espectros obtenidos por el grupo del laboratorio Atlas SPEC revelaron algo que encendió todas las alarmas. Un cuerpo dominado por níquel, con prácticamente nada de hierro en la mezcla. Eso contradice todo lo que se sabe de los cometas, que casi siempre muestran combinaciones de hierro y níquel en sus vapores. La afirmación fue tan inesperada que algunos laboratorios pidieron de inmediato repetir las pruebas. Se desató entonces una controversia sobre la calibración de los instrumentos que se trasladó a foros de astronomía y provocó una ola de revisiones independientes. El debate se intensificó aún más con la siguiente ronda de mediciones. En lugar de la clásica firma de vapor de agua, la coma de 3i Atlas emitía dióxido de carbono a ritmos 5 veces superiores al agua. La línea de CO2 a 4,3 micras dominaba todos los espectros, mientras que el H2O apenas sobresalía del ruido. Eso es raro, aunque no inaudito, en cometas de origen muy frío. Lo que no podía explicarse tan fácilmente era el comportamiento de la cola. Quienes seguían el movimiento de Atlas detectaron un patrón: 3 aceleraciones distintas,
cada una separada por unas 2 semanas, y cada una coincidiendo con un cambio brusco en el color de la cola. El primer pulso se registró el 29 de julio y el segundo, el 14 de agosto. Los datos fotométricos mostraron un salto repentino en el brillo, mientras que la pendiente espectral pasó de rojiza a casi neutra, y luego volvió atrás. Estos llamados pulsos delta 5 no eran suaves como el empuje gradual provocado por el calentamiento solar. Surgían de golpe y se desvanecían, como si el objeto hubiera disparado un propulsor. Los revisores fueron críticos, advirtiendo del riesgo de deriva en la calibración o de errores sistemáticos ocultos. Pero el equipo de Atlas Spec Lab defendió sus hallazgos, señalando que la magnitud y el momento de los pulsos coincidían en observatorios independientes, desde la red de rastreo Avero hasta la matriz distribuida de telescopios de Bill Gay. Las cifras no encajaban con un desgasificado típico. La mezcla de CO2 en la cola parecía modularse en sincronía con cada aceleración, un fenómeno al que algunos llamaron modulación de mezcla de empuje. Lo que realmente desató los rumores fue la estimación DMC de energía. Si las aceleraciones observadas eran reales, la fuente de energía dentro de Atlas tendría que aportar del orden de 10 gigavatios, aproximadamente lo que generan 10 grandes centrales nucleares. Eso está muy por encima de lo que puede producir el núcleo de cualquier cometa conocido. La postura dominante sigue siendo que procesos naturales pueden explicar la mayor parte de los datos, pero las lagunas, sobre todo el espectro de níquel puro y las aceleraciones por pasos, mantienen viva la hipótesis del objeto artificial. De momento, el expediente de la anomalía Atlas sigue abierto, y cada nuevo conjunto de datos alimenta tanto el escepticismo como la especulación. Por su parte, C2025-R-BOSS, ahora conocido simplemente como SWAN, juega en otra liga. Los números hablan por sí solos. Una cola que se extiende 2,5. Un pico de brillo comparable a los mejores cometas del último siglo. Y un núcleo que, si las estimaciones más audaces se acercan a la realidad, podría estar generando 10.000 gigavatios de energía. Eso es más potencia bruta que toda la red eléctrica de la Tierra. Y algo más. Pero no es solo la magnitud lo que da que hablar. Son las afirmaciones que llegan desde los márgenes de la comunidad astronómica. Aseguran que SWAN está blindado, protegido y alimentado de formas que rozan los límites de la física actual. Los primeros rumores comenzaron con los datos de reflectancia. Los núcleos cometarios normales dispersan la luz solar de forma predecible, pero el de SWAN refleja con una clara firma metálica. Algunos espectroscopistas aficionados sostienen que no se trata solo de níquel, sino de una aleación níquel-cobalto, materiales que en la Tierra se eligen por su resistencia y durabilidad. El término casco de níquel-cobalto empezó a circular en foros y podcasts nocturnos, alimentado por la obstinada negativa del objeto a fragmentarse o a debilitar su brillo conforme se acercaba al Sol. Luego llegaron los informes de una anomalía óptica, un halo plateado persistente alrededor del núcleo, que cambiaba en patrón e intensidad. Para algunos, aquello parecía un envoltorio de plasma, una especie de escudo electromagnético capaz de desviar el viento solar y los escombros cósmicos. De ahí viene el apodo de la Fortaleza. A diferencia de TRES y Atlas, que se comporta más como un dron, rápido, ágil y extrañamente eficiente, SWAN se presenta como un tanque, lento, constante y aparentemente invulnerable. Su cola, ya récord en longitud, pulsa con microempujes que desafían los modelos simples de desgasificación.
El análisis fotométrico revela pequeños cambios rítmicos en la dirección de la cola, como si el objeto estuviera corrigiendo su rumbo con descargas de plasma precisas. Cada pulso aparece como un pequeño destello en la curva de brillo, y el patrón se repite con una regularidad difícil de atribuir a erupciones superficiales aleatorias. Las cifras orbitales añaden otra capa al misterio. Swan sigue una trayectoria que lo lleva a rodear el Sol una vez cada 554 años, un ciclo tan largo que roza con la última era glacial. La implicación es sobrecogedora. Si este objeto ha sido diseñado, lleva en una ruta prefijada desde mucho antes de que existiera la civilización humana. Y aún así, llega justo ahora, al mismo tiempo que Atlas, en el mismo corredor solar, durante una ventana en la que los telescopios terrestres quedan cegados por el resplandor del Sol. Las probabilidades de que todos estos factores coincidan por puro azar son prácticamente nulas. Todo esto alimenta la creciente sensación de que Swan no es simplemente otro cometa. Su luminosidad descomunal, las señales de un posible blindaje avanzado, la hipótesis de un casco metálico y la magnitud de su emisión energética lo convierten en el objeto más formidable que ha entrado en el sistema solar interior en la memoria reciente. Sea una fortaleza, una sonda o algo completamente distinto, Swan ha obligado a los astrónomos a reescribir las reglas y así ha abierto la puerta a teorías que hasta ahora solo existían en la ciencia ficción. Cada anomalía registrada en Swan y en TRES y Atlas ha desplazado el debate de qué son, a qué podrían estar haciendo. Cuando dos cuerpos masivos, uno con un retorno de 554 años y otro en una órbita hiperbólica, posiblemente interestelar, llegan casi al mismo tiempo, la idea de mera casualidad se desploma. El calendario, la geometría y la ventana de invisibilidad han encendido una ola de teorías de misión. Una posibilidad suena casi rutinaria, al menos en términos cósmicos. Una parada programada de mantenimiento o repostaje. En este escenario, el Sol actuaría como una estación de servicio. Ambos objetos podrían estar diseñados para aprovechar la energía solar o los campos magnéticos con fines de recarga, intercambio de datos o incluso una revisión de sistemas. La idea no es descabellada en planificación de misiones espaciales. En la Tierra las aproximaciones al Sol son maniobras habituales para ganar asistencia gravitatoria y energía extra. Si estos objetos son sondas, el Sol es el lugar lógico donde recargar o intercambiar información. Otra teoría es bastante menos pacífica. El acercamiento podría ser una intervención, un encuentro para recuperar o neutralizar una unidad defectuosa, o quizá un enfrentamiento entre facciones rivales que convergen sobre un mismo recurso. Los niveles de potencia estimados para cada objeto, unos 10 GeV en Atlas y unos impresionantes en Swan, sugieren reservas energéticas más propias de maniobras activas que de un simple vagar pasivo. Las aceleraciones en escalones y las modulaciones de la cola en Atlas, junto con los microempujes en Swan, apuntan a un grado de control que encaja más con un perfil de misión que con un desgasificado aleatorio. También existe la hipótesis de la cadena de auditoría. Oumuamua en 2017, seguido de Atlas y ahora Swan, podrían representar respuestas escalonadas a un siglo de transmisiones de radio desde la Tierra. Cada nuevo visitante sería una sonda más compleja enviada a comprobar, recopilar datos o intensificar el contacto. En los tres escenarios, el Sol no es solo un telón de fondo, es el nodo energético, el punto de encuentro, el faro. Las pruebas no cierran el debate, pero sí obligan a formular una nueva pregunta. Si esto es una misión, ¿cuál es el objetivo de la misión?
una órbita de 22. 554 años no es solo un número en una tabla. Es un ciclo que se remonta a la última glaciación, cuando el mundo no se parecía en nada al actual. Hacia el 20. Cerosmonta, Cristo. Los glaciares cubrían gran parte del hemisferio norte, y el clima estaba cambiando de formas que darían forma a los primeros capítulos de la civilización humana. Aquella misma época dejó su huella en los testigos de hielo de Groenlandia y la Antártida, donde capas de polvo y pequeños cambios químicos apuntan a sucesos repentinos y dramáticos en el cielo. Algunos investigadores han señalado que esas capas coinciden con periodos en los que cometas brillantes de largo período pudieron haber atravesado la bóveda celeste, dejando no solo restos materiales, sino también relatos que quizás se transmitieron de generación en generación. En el centro de esta idea está un lugar llamado Göbekli Tepe, un yacimiento en el sureste de Turquía construido hace más de 11.000 años. Sus pilares de piedra están decorados con animales y símbolos abstractos, pero entre ellos aparecen motivos que algunos creen que representan trayectorias de objetos celestes, posiblemente cometas. Un pequeño grupo de teóricos sostiene que estas tallas registran ciclos mucho más largos que una vida humana, tal vez incluso señalando el regreso de algo como Swan. La visión mayoritaria es bastante más cauta. Arqueólogos y astrónomos advierten que esas conexiones son, en el mejor de los casos, altamente especulativas, construidas sobre patrones que podrían ser fruto del azar. El debate es encendido, con críticos subrayando que no hay ninguna prueba directa que vincule esos monumentos antiguos con ciclos astronómicos concretos. Y aún así, la coincidencia temporal resulta difícil de pasar por alto. Si Swan realmente regresa cada 554 años, su último paso por el sistema solar interior habría ocurrido justo cuando el mundo salía de la glaciación, en un momento en que la cultura humana daba sus primeros pasos hacia la construcción de monumentos y el seguimiento del firmamento. Que eso sea simple coincidencia o algo más es una pregunta abierta, pero añade una capa de resonancia mítica a un acontecimiento ya de por sí extraordinario. Al final, la historia de Swan no trata solo de cifras u órbitas, sino de la posibilidad de que los visitantes más raros del cielo siempre hayan estado entrelazados con el relato de nuestros propios orígenes. Del 8 al 18 de octubre, todos los grandes observatorios terrestres afrontan una interrupción obligatoria. Los calendarios oficiales lo registran como un parón por conjunción solar, pero tras bastidores, las restricciones van mucho más allá. Memos internos del Mando Espacial de EU y de la Agencia Espacial Europea ordenan a sus equipos suspender todo el radar y las imágenes de alta resolución, tanto de Swan como de TRES y Atlas durante este apagón. Algunas propuestas de cobertura alternativa fueron rechazadas sin explicación. Las solicitudes de datos en bruto fueron discretamente desviadas o retrasadas. Un puñado de revisores de asignación de telescopios, hablando extraoficialmente, describieron órdenes explícitas para evitar declaraciones públicas sobre cualquiera de los dos objetos hasta después del perihelio. El resultado es un silencio forzado, justo en el momento en que los dos visitantes, más inusuales en décadas, atraviesan el resplandor solar, dejando solo a un reducido grupo de astrónomos independientes y redes de aficionados para cubrir el vacío. Cuando llegaron las órdenes de apagón, los canales oficiales se callaron, pero las redes amateurs no. Bill Gray, un veterano rastreador conocido por sus cálculos de órbitas en código abierto, empezó a movilizar una red distribuida de astrónomos aficionados y pequeños observatorios.
Su llamada se difundió por foros públicos y salas de chat encriptadas. Mantened los telescopios apuntando al cielo. Registrad cada destello y compartid los datos en bruto antes de que desaparezcan. El colectivo Averro Tracker, en España y Portugal, comenzó a agrupar señales de sensores de gran campo, mientras filtraciones de grupos privados de astronomía sugerían planes improvisados para sortear el apagón mediante radiotelescopios e incluso satélites meteorológicos reciclados. Con las agencias gubernamentales en silencio y los grandes observatorios bloqueados, este esfuerzo de base se convirtió en la única línea de defensa frente a un vacío total de información. Cualquiera con un telescopio, una antena de radio o acceso a software de seguimiento de código abierto podía unirse. La ventana de apagón no era solo un desafío, era una invitación. Si quieres respuestas, ahora formas parte de la búsqueda. Cuando Swan y Atlas reaparezcan, las primeras señales podrían llegar desde el jardín de alguien, no desde un laboratorio gubernamental. Los hechos son claros. 2 objetos anómalos han entrado juntos en el sistema solar interior, desafiando las probabilidades estadísticas y planteando preguntas a las que ninguna agencia ha dado respuesta.